Vamos a ver cómo sale. La clase que es la clase de manejo de luz en la producción avícola. Mi nombre es Valeria Corbalán, soy médica veterinaria egresada de la UNLP y espero que se hayan preparado el mate porque los y las necesito despiertas para esta clase. Habitualmente es un tema que genera un poco de controversia en ustedes, así que nada, los necesito atentas, sobre todo la primera parte de la clase vamos a hablar un poco de fisiología, de las aves, de cómo perciben las luces las aves, y después vamos a entrar en la segunda parte de la clase en, digamos, lo que es los planes de luz propiamente dichos. Así que bueno, nada, ya les aviso que se vayan despertando. Muy bien. En la clase anterior, con Miguel Píscopo, vieron un esquema similar a este, en donde se explicaba el primer ciclo de producción. ¿Se me escucha bien? ¿Se entrecorta o algo? Se escucha bien. No, se escucha bien. Perfecto. ¿Vos estás grabando? Sí. Ahí Estoy está. grabando. Perfecto. Ahí arrancó a grabar, buenas tardes. Bueno, Sí. bien. Bueno, en la clase anterior con Miguel Píscopo, vieron un esquema similar a este, en donde veíamos las diferentes etapas en el primer ciclo de producción de una gallina. Recuerda que teníamos la cría, la recría, la prepostura y la postura. La cría iniciaba cuando llegaban las pollitas bebés, el día 1, y duraba hasta la semana 8 de vida. Luego, de la semana 8 a la semana 18 teníamos la recría, la prepostura desde la semana 18 hasta la semana 20, y la postura iniciaba cuando se ponía el primer huevo, o sea, cuando rompían postura. Esos más o menos desde la semana 19, la semana 20, hasta la semana 72 de vida del ave. ¿Sí? Una vez que rompen postura, como dice acá arriba, decimos que es el día 1 de producción. ¿Sí? Entonces ahí puede continuar hasta las 52 semanas, pueden hacer replume o no, eso es el manejo interno de la granja. Pero recuerden que cada etapa tiene sus objetivos. Por ejemplo, recuerden que la recría, que es la que va desde la semana 8 hasta la semana 18, el objetivo era que la uniformidad del lote, que todas las gallinas lleguen más o menos parejas, digo más o menos parejas porque por ahí hay veces que es medio difícil, pero más o menos parejas a la prepostura, en donde vamos a iniciar un manejo de luz, y nosotros necesitamos acá, o sea, por hoy, para los fines prácticos de la clase, necesitamos que estén, ahí está entrando alguien, ya continúo. Decíamos que vamos a iniciar un manejo de luz, pero más o menos en la prepostura, ¿sí? Así que, bueno, les comento también que estas semanas, en el caso de reproductoras, porque esto también se puede extrapolar a reproductoras, pero en el tema de reproductoras, las semanas, como las reproductoras no son tan precoces, como en el caso de las ponedoras, estas semanas se pueden prolongar un poquitito más en el tiempo. Pero bueno, eso ya lo van a ver en la clase de reproductores, ¿sí? Y lo que le quería comentar, que no aparecía en la diapositiva de Miguel, es esto que les agregué acá, que tiene un asterisco, en donde vamos a dividir solo por hoy. Hoy nos vamos a olvidar de la cría, de la recría y de la prepostura. Vamos a mencionar que todo esto se denomina recría, ¿sí? Pero solamente por hoy, por el tema del manejo de la luz, ¿sí? Así que vamos a dividirla en dos grandes etapas hoy, solamente por hoy. En la recría, que va a incluir estas tres etapas,
que es cuando la polla no está poniendo huevos, y luego la postura, que es cuando la gallina comienza a poner huevos. ¿Se entiende? Pero recuerden siempre que cuando les digan cuántas etapas tienen, no me digan 2. Recuerden que son 4, ¿sí? Pero solamente por hoy vamos a decir que estas 3 etapas son la recría y cuando arrancan a poner huevos, la postura. Muy bien. Esto también lo vieron en la clase de implementos e instalaciones. Tenemos, ¿se acuerdan? Los galpones automáticos. Ay, chicos, esperen que... Teníamos los galpones automáticos en donde la luz la teníamos que proporcionar sí o sí nosotros porque no entra nada de luz del exterior, ¿sí? Son galpones blackout, galpones totalmente cerrados, ¿sí? Entonces acá, cuando a la hora de hacer un manejo de luz, o sea, sí, primero vamos a tener que sí o sí hacer un manejo de luz porque no entra la luz de afuera, pero la vamos a tener que realizar todo nosotros, ¿sí? En cambio, en los galpones manuales, acá la situación cambia. ¿Por qué? Porque la luz proviene, la mayor parte del día proviene del exterior, de la luz natural, la luz del sol, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya el manejo va a ser distinto. Pero bueno, recuerden que tenemos los galpones automáticos o los galpones totalmente cerrados y los galpones manuales. Lo mismo en pozos parrilleros. Tenemos estos que están totalmente cerrados, ¿sí? Los galpones blackout contra los galpones convencionales, ¿sí? En donde también la luz proviene de afuera. Y acá tengo un videíto, que lo tengo que poner acá porque no me funciona, en donde esto es una recría de reproductoras. Fíjense qué tenue que es la luz que utiliza para que las gallinas las gallinas en este caso pollitas, están comiendo. Estas son las líneas de comedero, no sé si ven algo porque, no sé, fíjense, estos son 5 lux, para que recuerden, para más adelante en la clase. Fíjense, esto es un galpón claramente blackout, en donde nosotros controlamos la luz a gusto y piacere. Acá se están, bueno, como yo estoy avanzando, se asustan y salen corriendo, pero fíjense cómo están felices y contentas con 5 lux. ¿Sí? Yo no veo mucho ahí cuando entro, pero ellas están bárbaras, ellas están como quieran. ¿Sí? Así que bueno, les quería para que vean que estos son 5 lux. Muy bien. Y ahora necesito que abran los micrófonos o que escriban en el chat solo aquellas personas que han tenido gallinas en sus casas. Porque les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo ponen huevos las gallinas? ¿Durante todo el año o hay alguna época del año en la que pongan mayor cantidad de huevos? A ver, esto solamente por ahí, ya les digo, las personas que tienen gallina o han tenido gallinas en su casa. A ver, ¿qué Creo que dicen? cuando los días de luz son más largos. Claro, ¿y cuándo sería eso? Y arrancan en primavera, fines de verano, ¿no? Exactamente, claro, porque las gallinas, al igual que todas las aves, se reproducen cuando las condiciones ambientales son adecuadas para la crianza de los polluelos. ¿Y cuándo se da eso? Cuando las horas de luz son más largas, los días son más cálidos y hay mayor oferta de alimento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eh, un primer acercamiento sobre el manejo que vamos a tener que realizar, ¿sí?
Pero entonces vamos a hablar del fotoperíodo. ¿Qué es el fotoperíodo? Bueno, es la cantidad de horas de luz y oscuridad que tiene un día, por ejemplo. Pero en este caso, en el caso de las aves, es la cantidad de horas a la que se expone horas de luz, perdón, a la que se expone un ave en 24 horas. Entonces, ¿en qué determina el fotoperíodo? El comportamiento social fundamental, por ejemplo, el apareamiento, y el comportamiento fisiológico, el inicio de la postura y el rendimiento. A nosotros, como médicos veterinarios, para nosotros es una herramienta en el manejo de las pollas y pollos en producción. Así que eso es fundamental. Para nosotros es una herramienta de manejo. El fotoperiodo nos va a permitir sincronizar el lote y sostener luego un nivel de postura más o menos constante a nivel, en toda la producción, ¿se entiende? Estamos hablando de luz, pero no la definimos. ¿Qué es la luz? Bueno, como ya habíamos visto en física, alguna vez lejos y hace tiempo, es una radiación electromagnética que se transmite en forma de ondas. ¿Sí? Y esta luz, bueno, va a incidir en diferentes lugares del cráneo de una gallina. Claramente este es el cráneo de una gallina, en donde estamos señalizando 3 sectores. Tenemos el ojo, ¿no? Y vamos a tener fotorreceptores a nivel de la retina. Vamos a tener fotorreceptores a nivel de la glándula pineal y fotorreceptores a nivel del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Fíjense que ya por la anatomía de esta cabeza podemos ver que las órbitas son grandes. Esto es para alojar a los ojos, que los ojos ya son grandes de las aves. ¿Por qué? Porque la visión es el sentido más importante que tienen. Entonces, como un dato de color, el peso de ambos ojos, por ejemplo, es casi el mismo que el del cerebro. ¿Sí? Entonces, fíjense si no son importantes los ojos. Pero bueno, más allá de eso, que se los digo como un dato de color, recuerden esto, que la luz va a incidir directamente a través de los ojos, ¿sí? a la retina, y bueno, va a estimular a los 4 tipos de conos. Las aves tienen 4 tipos de conos, los humanos, por ejemplo, tenemos 3 tipos de conos. Luego, la luz también puede estimular, o sea, cuando entra por la retina, puede estimular tanto al hipotálamo como a la glándula pineal, pero la luz también, las que tienen mayor longitud de onda, ahora vamos a ver cuáles son, pueden penetrar el cráneo directamente de la gallina y estimular estas 2 zonas independientemente de la retina. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, hay aves que están completamente ciegas y ponen huevos normalmente. ¿Sí? Entonces, no es que necesitemos sí o sí a los fotorreceptores de la retina. Pero bueno, esto obviamente funcionan en conjunto por neurotransmisores que se liberan. Ahora vamos a ver cuáles. Ahora nos vamos a meter un poquitito en el ojo del ave. Bueno, como ven, tampoco hay tantas diferencias con el de un mamífero, por ejemplo. Lo que sí aparece es este cosito que está acá, que se denomina pecten o peines, que son vasos sanguíneos que van a nutrir a la retina. Esto es lo único, así anatómicamente, es lo único más o menos diferente que estamos viendo. Pero lo que sí es diferente es la retina. La retina tiene, conos y bastones, como en todos los animales. Los bastones, no sé si recuerdan, pero son los que permiten la visión en la oscuridad, ¿sí? Y los conos son, al contrario, los que permiten la visión de la luz y de los colores. Como dijimos recién, las aves tienen 4 clases de conos y
el humano, por ejemplo, tiene 3 clases de conos. Entonces, ¿qué le permite? O sea, ¿qué diferencia hay entre la visión, por ejemplo, de un humano y de un ave? Esto que aparece acá es el espectro de luz visible. ¿Sí? Esta es la descomposición de la luz cuando atraviesa un prisma. Por ejemplo, el humano es tricromático. Ve los azules, los verdes y los rojos. En cambio, las aves son tetracromáticas. Ven los mismos colores, pero además ven la luz ultravioleta, ¿sí? La que tiene menor longitud de onda de 400 nanómetros. Esto se mide en longitud de onda, ¿sí? No sé si recuerdan. Claro, ustedes ven así, bueno, dicen, pero no hay tanta diferencia entre la visión de una persona y de un ave. No, si se ve así, no hay tanta diferencia, pero estos extremos son los que hacen la diferencia, porque hace que las aves puedan ver la luz ultravioleta y la luz infrarroja. ¿Se entiende? Entonces, en las aves, el espectro de luz visible es más amplio que en el hombre. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Me falta comentarles acá que tenemos las luces que son rojas, las que tienen una longitud de onda superior a los 530 nanómetros, esas son las luces cálidas, y las luces frías, que son las que, estas que están acá, los azules y los verdes. ¿Por qué les comento esto de las luces cálidas y las luces frías? Porque importa mucho en la producción, ya que la iluminaria que nosotros decidamos instalar en nuestras instalaciones, tienen mayor cantidad, algunos tienen mayor cantidad del espectro rojo, otras tienen mayor cantidad del espectro verde y azul, y esto es interesante a la hora del manejo de las aves. No se olviden que las aves, este espectro de luz visible también incide en su comportamiento, y es por eso que las luces rojas tienen un mayor nivel de penetración en la cabeza, en el cráneo. Estas son las que penetran el cráneo y estimulan directamente a la glándula pineal y al hipotálamo, y influyen también en gran medida en la reproducción de las aves, las luces cálidas. O sea, si nosotros tenemos una iluminaria con mucha luz cálida, por decirlo de alguna manera, con un espectro rojo importante, las aves van a poner más cantidad de huevos. Pero ¿qué pasa? También van a estar un poco más nerviosas y eso les produce picaje, por ejemplo. Y entonces hay que tener un equilibrio entre las luces cálidas y las luces frías. Por ejemplo, en los pollos parrilleros lo que se utilizan son las luces frías, como les había dicho Lean en clases pasadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estas les producen más tranquilidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar del ciclo circadiano y estacionalidad reproductiva. Esto básicamente lo determina la glándula pineal, ¿sí? Con la secreción de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Entonces, cuando se secreta es porque hay una cantidad de horas de oscuridad mayor. En cambio, cuando hay mayor cantidad de horas de luz, lo que se secreta es dopamina. Bueno, y esto claramente las aves lo perciben. Y así tenemos la estacionalidad reproductiva. Entonces tenemos, como decía la compañera, en primavera y en verano se van a reproducir más por este aumento de horas de luz, por este aumento de alimento, aumento de la cantidad, o sea, la calidez del ambiente. Todo esto va a ser un ambiente óptimo para poder
criar a los polluelos. Entonces va a haber mayor horas de luz y alimento, las aves van a llegar a la madurez sexual porque comienzan todas las ondas foliculares a hacerse cada vez más frecuentes y comienza la postura de huevos. Además, va a iniciarse la absorción de calcio a nivel intestinal. También vamos a tener en el verano, obviamente, mayor intensidad de luz, no tanto de horas de luz, pero sí de mayor intensidad, porque recuerden que a partir del 21 de diciembre, que es cuando comienza el verano, las horas de luz van a ir decreciendo hasta el 21 de junio. ¿Sí? Bueno, entonces acá va a haber mayor intensidad de luz, no tanto de horas de luz, sino mayor intensidad, mayor oferta de alimento y bueno, ya acá ya se prepararon, ya están, acá ya están, ya pusieron huevos y están, los están incubando en el verano. ¿Sí? Luego, en otoño, vamos a tener menor intensidad y horas de luz, menor oferta de alimento y un cese de la actividad reproductiva. Acá la gallina en el otoño, cuando disminuyen las horas de luz y empieza el frío, entra como en un proceso de reseteo, digo yo. Mudan el plumaje, empiezan a dejar de comer porque levantan mucho su temperatura, como no van a tener plumaje, levantan mucho su temperatura, entonces no quieren comer. Y bueno, esto se prolonga hasta el invierno. En el invierno claramente vamos a estar en un cese todavía de la actividad reproductiva, pero como las horas de luz van a ir aumentando a partir del 21 de junio, ya las ondas foliculares se van haciendo un poquitito más frecuentes. A ver, no quiere decir que en otoño y en invierno las gallinas no pongan huevos, porque tienen ciclos foliculares de vez en cuando y pueden llegar a poner algún huevo, pero siempre es más frecuente en primavera y en verano. ¿Sí? Entonces, Vale, hay una chica, sí. una persona pidió si podían repetir lo de la melatonina y dopamina. En realidad no es tan importante, yo se los comento, pero bueno, les comentaba que la glándula pineal es la que produce melatonina, ¿sí? Entonces, cuando hay mayor cantidad de horas de oscuridad, se secreta melatonina. ¿Esto qué pasa? ¿Esto cuándo sucede? Más que nada en el invierno y en el otoño, cuando hay menor cantidad de horas de luz. Entonces ahí se va a secretar la melatonina. En cambio, cuando las horas de luz son hay mayor cantidad de horas de luz, se produce dopamina. Esta dopamina es la que interviene en los procesos reproductivos, es un neurotransmisor que interviene en los procesos reproductivos, ¿sí? Y entre otros procesos, pero bueno, en este caso lo que nos interesa es ahora, ¿no? En la parte de iluminación. ¿Se entendió? No, pero era como un dato de color, tampoco es tan interesante. Lo importante es que entiendan esto, ¿no? Que hay una cierta ciclicidad y estacionalidad productiva. Porque nuestro objetivo, y acá viene el objetivo del por qué nosotros hacemos un manejo de luz, es generarle al ave que está en confinamiento un día largo, o sea, hacerle creer a la gallina que está en primavera y en verano durante todo el año, ¿sí? Entonces va a tener pobre una primavera, verano, primavera, verano, primavera, verano, obviamente en un momento esto no se puede sostener en el tiempo porque la gallina necesita descansar, pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que el objetivo es ese, nosotros le vamos a generar a la gallina un día largo durante mucho tiempo. Y los otros receptores, los otros fotorreceptores, estaban ubicados a nivel del hipotálamo. Recuerdan que la luz incidía en el cráneo de la gallina, o también puede ser a nivel retinial, se estimulaba el hipotálamo, y el hipotálamo generaba la hormona liberadora de gonadotrofina, que es la GnRH. Esa GnRH estimula a la hipófisis o pituitaria
a generar otras hormonas, la FSH y la LH. Esto lo deben recordar de fisiología, o sea, en todos los animales se produce exactamente lo mismo. Y también la pituitaria va a secretar prolactina que va a intervenir luego en la cloaquez, ¿sí? Pero bueno, entonces dijimos, el hipotálamo secreta GnRH, estimula a la hipófisis a generar prolactina por un lado, FSH y LH. FSH es la hormona folículo estimulante, o sea, es la que permite el crecimiento de los folículos. Una vez que, bueno, esto se los debería haber dicho Vero ya, pero cuando la gallina nace, ya tiene en su ovario todos los folículos que va a poner en toda su vida, ¿sí? Entonces, lo que hace la FSH es seleccionar cuáles folículos sí y cuáles folículos no. Entonces dice, bueno, entonces ustedes se van, los selecciona de A5 o de A6, entonces son los huevos que se van a poner durante una semana, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces va a poner 5 o 6 huevos por semana. A veces que ponen menos, pero bueno, es por una cuestión de la FSH, que es la que selecciona y recluta los folículos. Luego tenemos a la hormona luteinizante. Acá no vamos a tener cuerpo lúteo como en los mamíferos, pero igualmente la LH es muy importante porque va a intervenir en la ovulación, ¿sí? O sea, va a permitir que este folículo sea ovulado. ¿Se entiende? O sea, esta induce el crecimiento folicular y la LH la ovulación, ¿sí? Bueno, y después los ovarios, en los ovarios, es decir, los folículos de los ovarios, también van a producir sus propias hormonas. ¿Cuáles? Bueno, tenemos los andrógenos, la progesterona y los estrógenos. ¿Qué van a hacer los andrógenos? Bueno, van a intervenir en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, la cresta, la barbilla, los barbillones. Y también, fíjense que acá tiene como una flechita, también va a actuar en el oviducto, en donde lo va a activar, ¿sí? Bueno, y además los andrógenos son precursores de los estrógenos. Luego tenemos a la progesterona, que también, fíjense que la flechita va a actuar a nivel del oviducto, ¿sí? En el crecimiento y en la activación del oviducto, y también va a intervenir en el metabolismo del calcio, tanto en la reabsorción de calcio a nivel del hueso, como en la absorción de calcio a nivel intestinal. Y los estrógenos ya tienen un poco más de funciones, van a intervenir, por ejemplo, en la separación de los huesos pélvicos, ¿sí? Para que pueda salir el huevo. ¿Se acuerdan que que Miguel les comentaba una técnica en donde medíamos con los dedos la separación de los huesos? Bueno, esto lo producen los estrógenos. También va a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, los estrógenos o el estradiol. También va a aumentar los depósitos de grasa corporal en la gallina. Por ejemplo, en la naturaleza, una gallina, una vez que pone una cantidad de huevos, gracias a la prolactina, se va a incluecar para poder incubarlos a esos huevos. Y una vez que la gallina está incubando los huevos, no se va a levantar durante 21 días de esos huevos. Por ahí puede llegar a levantarse a comer algún que otro día, un ratito, para que no se enfríen los huevos, y vuelve, ¿sí? Entonces, va a necesitar de muchas reservas de grasa corporal para ese periodo. Y bueno, ¿quién hace que se aumenten los depósitos de grasa corporal? Bueno, los estrógenos. Y también, bueno, como vemos acá, también va a actuar a nivel del oviducto. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se produce cuando fotoestimulamos los diferentes receptores, tanto de la retina, del hipotálamo y de la glándula pineal. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, esto ya lo mencionamos, así que lo voy a pasar. Son que producen las hormonas involucradas. Ya lo dijimos, así que pasamos. Muy bien. Y ahora vamos a hablar del por qué es importante realizar un correcto manejo de luz. Básicamente, porque si las pollas se estimulan antes de tiempo, van a empezar a poner huevos cuando todavía su sistema reproductivo no está preparado para eso, ¿sí? Entonces, el tamaño del huevo va a ser menor, no van a llegar al pico de postura, va a haber una disminución del porcentaje de postura, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿con qué podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a poder regular cuándo van a iniciar postura las gallinas, vamos a poder determinar también, o vamos a poder, sí, determinar el tamaño del huevo que nosotros queremos, ¿sí? Porque si estimulamos a una polla chiquita, el huevo va a ser chiquito. En cambio, si estimulamos a una polla que está que es un poco más grande, ya nos vamos a garantizar del que el huevo sea grande, ¿sí? Entonces también podemos intervenir en el tamaño del huevo, en la madurez sexual, cuando queremos nosotros que la gallina llegue a la madurez sexual. En el consumo de alimento, vamos a optimizar el consumo de alimento con el manejo de la luz. Obviamente esto nos va a tener consecuencias económicas. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener mayor cantidad de huevos durante todo el ciclo productivo, entonces eso nos va a dejar un pesito más en el bolsillo. Y otros factores, por ejemplo, negativos, como por ejemplo la pérdida de la gallina cuando estimulamos a una polla que no está preparada, y después vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, en todos estos sistemas, nosotros vamos a poder intervenir con un correcto manejo de la luz. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con un manejo de la luz? Bueno, dijimos, adelantar o retrasar la madurez sexual y estimular la función reproductiva. Pero, ¿cuáles son las fuentes de luz? Bueno, ya sabemos que tenemos la luz natural, que es la luz proveniente del sol, y tenemos la luz artificial. ¿Cuáles son las ventajas de la luz natural? Bueno, claramente que es gratuita. Pero bueno, lo gratuito también tiene sus desventajas. Por ejemplo, en estas latitudes, en donde tenemos las 4 estaciones bien diferenciadas, vamos a tener una variación en las horas de luz según la latitud. También vamos a tener una variación en la intensidad. Ustedes ya saben que la intensidad de luz no es la misma en invierno que en verano. Por ejemplo, en verano nos rostizamos al sol prácticamente y en invierno no. Entonces la intensidad de luz no es la misma. Y por lo mismo también hay una variación del espectro lumínico. Hay más cantidad de luces cálidas en verano que en invierno. Obviamente la luz natural solamente se utiliza en países ecuatoriales donde tienen 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad durante todo el año, ¿sí? Pero en estas latitudes nosotros también utilizamos la luz natural, pero siempre la vamos a complementar con luz artificial, ¿sí? Nosotros tenemos que recurrir sí o sí a la luz artificial, no nos queda otra. Lo bueno es que nosotros las vamos a poder regular en duración y en intensidad, pero bueno, tiene mayor costo, como ya sabemos. La electricidad es cara. A la hora de elegir una luminaria para nuestra granja, vamos a tener en cuenta algunos objetivos. ¿Cuáles? Bueno, estos que están acá. ¿Qué dicen? Que brinde iluminación dentro de un estándar aceptable, ¿sí? Bueno, esto es lógico, no necesita mayor reflexión. Que su instalación sea fácil y económica, que tenga el menor consumo de energía posible. Recuerden que siempre vamos a estar utilizando luces que sean ambientalmente amigables. Hoy todo en producción está yendo en ese sentido,
a buscar producciones que son ambientalmente amigables. Así que bueno, con una correcta elección de iluminaria también vamos a poder tener un menor consumo de energía. Que sea duradero, que sea seguro y con servicio de soporte y que sea amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Bueno. ¿Y cuáles tenemos cuáles fuentes de luz artificial tenemos en la industria? Bueno, tenemos los focos incandescentes que ya están casi en desuso. Esos son los que teníamos en nuestros hogares durante muchísimo tiempo cuando éramos chicos. Bueno, teníamos este tipo de focos, los focos incandescentes, que siempre fueron económicos, o sea, tenían un bajo costo de instalación, tenía una buena salida del espectro rojo. ¿Se acuerdan de en la imagen que veíamos hoy? Tenían bastante emitían bastante luz cálida, buena dispersión, o sea, en todos los sentidos, enciende rápido, el foco incandescente, no tan así los fluorescentes. Recuerdan que hasta que llegan a su máxima intensidad les cuesta un poquito. Bueno, estos encienden rápido, pero tienen poca vida útil, 800 horas. Ustedes dicen 800 horas, ¿es bastante? No, vamos a ver que comparados con los que vienen después, es nada 800 horas. Esto es fundamental. Estaban confeccionados con metal y vidrio y se rompían fácilmente. O sea, si nosotros queríamos limpiar este foco, porque esto se tiene que hacer en la industria, además que estos focos atraen insectos, o sea, los insectos defecan sobre la lamparita y luego el polvillo del alimento se pega. Entonces hay que limpiarlos, hay que poder limpiarlos a los focos, ¿sí? Pero claro, cuando los limpiábamos se rompían, o muchas veces estallaban, entonces esos vidrios podían llegar a lesionar a las aves. Entonces es importante que no se rompan, ¿sí? Y tenían, fíjense, poca eficiencia, porque emitían un 10% de luz y un 90% de calor. Muy bien. Después, estos fueron y siguen siendo muy utilizados en la industria. Ya se pueden llegar a imaginar que porque son todos retorciditos tampoco se van a poder limpiar de manera correcta, pero bueno, eran baratos y siguen siendo baratos, así que se siguen utilizando. Lo bueno de estos es que ya tenían un mayor espectro de luz, entonces teníamos en un equilibrio entre los colores cálidos y los fríos. Ya fíjense que la vida útil en los eran 800, estos son 8000 horas. El problema es que producían un residuo contaminante, que es el mercurio. Entonces, bueno, dijimos que queremos producciones ambientalmente amigables. Bueno, acá el mercurio no sería recomendado, pero bueno, buena eficiencia, emitían un 65% de luz y un 35% de calor. Dijimos que son difíciles de limpiar y que tuvieron gran uso y éxito conocido en la avicultura. ¿Sí? Muy bien. Luego están los focos de vapor de sodio. Estos son más difíciles de ver en la producción porque tienen un moderado costo y hay mejores. Entonces, estos no son tan comunes de ver. Producen una alta intensidad de luz, entonces es necesario manejar esta intensidad con un dimmer, ¿sí? Tiene un espectro reducido también entre colores cálidos y fríos, una larga vida útil, 24.000 horas. El tema es que tardan en encender, igual que los fluorescentes, no lo decían los fluorescentes, pero también tardan en encender, se deterioran por el uso, pero fíjense la eficiencia cómo va aumentando. Un 70% de luz y un 30% de calor. ¿Sí? Pero bueno, el que se utiliza, la estrella entre los focos en la avicultura, son los focos LED. ¿Sí? ¿Y qué significa LED? Bueno, diodo emisor de luz.
Estos son, como decíamos, la estrella, son más costosos, pero bueno, vale la pena. Y ahora vamos a ver por qué. Es muy probable que necesite un cambio de cableado cuando vamos a colocar los focos LED, pero no por los focos que tenemos nosotros en nuestros hogares, que son estos. Estos también se utilizan en la avicultura, que son los focos más comunes. Pero también hay focos específicos para, o sea, focos LED específicos para la avicultura. Entonces, en ese caso, tal vez necesitamos hacer un cambio de cableado, ¿sí? El espectro es ajustable, nosotros también vamos a necesitar un dimmer, en este caso, para ajustar el espectro de luz y la intensidad. No se afecta por el uso, a diferencia del de vapor de sodio. No utiliza vidrio y pueden ser impermeables por no emitir infrarrojos. O sea, esto va a ser más fácil limpiarlos, claramente. Fíjense la vida útil, 50.000 horas contra 800 del primero. Y fíjense, esto es lo más importante, tienen una muy buena eficiencia, un 98% de luz y emiten un 2% de calor. Así que bueno, ya saben, cuando tengan que elegir algún tipo de foco, por cuál inclinarse. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de las medidas, esto lo vamos a pasar rápido, de las medidas de luz. Bueno, al watt ya lo conocen. Básicamente, lo conocen de las boletas, la boleta de luz. Pero más allá de que lo conozcan de la boleta de luz, es una medida de potencia. Nos indica qué cantidad de energía consume, por ejemplo, esta lamparita. O sea, es la energía que consume, la potencia que consume, ¿sí? Luego tenemos el lumen, que el lumen es la unidad de medida del flujo luminoso y es la cantidad de luz que emite esta fuente de luz, ¿sí? Por ejemplo, esta lamparita, en todas las direcciones. O sea, es la cantidad de luz que irradia esta lamparita, por ejemplo. Por ejemplo, acá la lámpara incandescente, que está acá, produce 20 lúmenes por watt y los fluorescentes 50 lúmenes por watt. Pero la medida que más nos importa en avicultura a nosotros es el lux. Y el lux es una medida de intensidad. Entonces, es la cantidad de luz que emite este foco, pero que incide sobre una superficie. O sea, mide la intensidad de luz que incide en una superficie dada. Por ejemplo, en esta mesa. Quiero fijarme cuánta luz en esta superficie que es mi mesa, quiero ver cuánto incide. Bueno, lo puedo llegar a medir con un luxómetro, que ahora vamos a ver cómo son los luxómetros. Entonces, ¿cómo se calcula el lux? Bueno, la potencia dividida el área iluminada, siempre por superficie, por una constante que se denomina K. ¿Sí? Muy bien. Y les presento los luxómetros. Esto es un luxómetro, ojalá pudieran tener todas las granjas luxómetros. Fíjense que no son tampoco tan caros, o sea, los saqué esto de Mercado Libre, claramente. Este cuesta alrededor de 7.000 pesos, 12.000 pesos, 2.500 pesos. Hay otros que tienen forma de pistolita, como si fuera el de la temperatura, que está muy de moda ahora. Bueno, también, pero bueno, esos no los encontré en Mercado Libre, así que bueno, pero también existen. Entonces, esto es un sensor donde tiene una tapita, ¿sí? Por acá incide la luz, lo traduce y la traduce la cantidad de lux en una pantalla. También puede medir en lumen, lux, candela, pero bueno, no importa. Nosotros lo que nos importa hoy es que esto es un luxómetro y así se mide, ¿sí? Fíjense que este es el sensor y tiene la tapita para protegerlo. Muy bien, ya conocen el luxómetro. Y ahora viene, esta diapositiva es la diapositiva más importante de esta clase. Así que si venían medios dormidos, les pido por favor que se despierten, porque de esto va a depender que ustedes comprendan
las diapositivas que vienen, que son cuando vamos a implementar planes de luz. Pero siempre vamos a tener en cuenta dos premisas que ahora las vamos a mencionar. Primero, el objetivo ya dijimos que era imitar la naturaleza, ¿sí? Hacerle creer al ave que está en primavera y verano durante todo el año. Obviamente vamos a maximizar la producción aprovechando la respuesta de los animales a los estímulos, pero lo fundamental es que nunca tenemos que desafiar ni romper las reglas fisiológicas. ¿Cuáles son ellas? Dos. Una, que es esta flecha que está acá, se la vamos a dedicar a la cría y esta en producción. Al de la cría se los voy a decir yo y el de producción me lo van a decir ustedes, así que estén atentos y atentas. Dijimos que en la cría no tenemos que estimular a la pollita antes de tiempo. Recuerda que ya lo veníamos diciendo porque, bueno, pueden llegar a producir algunos problemas que ya los mencionamos. Así que, bueno, una de la primer ley, la primer norma fisiológica que vamos a tratar de no romper, no vamos a romper, es esta, que las pollas necesitan crecer y desarrollarse antes de romper postura. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Nunca le tenemos que aumentar ni la intensidad de la luz ni la cantidad de horas de luz durante el crecimiento, básicamente durante la recría. ¿Se entiende? Que nunca, o sea, porque si nosotros le aumentamos la luz a partir, esto no se los dije y es fundamental, las pollas se hacen sensibles a la luz a partir de la semana 10 de vida. Anótenlo ahí en un costadito. Las pollas se hacen sensibles a la semana 10 de vida. Entonces, si nosotros les damos mucha cantidad de luz o muchas horas de luz antes de la 10ª semana, y la verdad que vamos a gastar luz básicamente porque no les va a pasar nada. El tema es cuando lo hacemos a partir de la semana 10. La semana 10 la polla se va a fotoestimular y nosotros no queremos que se fotoestimule cuando es chiquita en tamaño, ¿sí? Y no está preparada ni fisiológica ni anatómicamente para poner huevos. Entonces, esto va apuntado a eso, a cuidar a la pollita lo más que se pueda. Entonces, nunca le tenemos que aumentar ni la intensidad de la luz ni la cantidad de horas de luz durante el crecimiento, básicamente después de la 10ª semana. Profe, sí. En caso de que suceda eso, de que aumentemos la intensidad de luz antes de tiempo, ¿la consecuencia sería el tamaño del huevo? Ahora lo vamos a ver. Ahora bueno. lo vamos a ver. Ahora te lo cuento en otra diapositiva que creo que es la que viene. Bueno. Bien. Y esto dijimos en la parte de la cría, perdón, la recría. A partir de la semana 10 no tenemos que hacer esto. Y ahora ustedes me van a tener que decir qué creen, pensémoslo juntos, qué creen que no tiene que pasar en producción. Dijimos que en producción la gallina está creyendo que es primavera, verano durante todo el año. ¿Qué creen que no tenemos que hacer? A ver si quieren abrir... ¿No quitarle la luz? Claro, bueno, no quitarle la luz y no disminuirles las horas de luz porque dice, vamos a entrar en otoño, entonces, ¿se entiende? La idea es que no crean que van a entrar en otoño porque ahí dijimos que la gallina es cuando se resetea. Cambia el plumaje, deja de comer, deja de poner huevos. Entonces, esa es la segunda de las leyes. En producción, una vez que la gallina empieza a poner huevos, nunca se les debe disminuir ni la intensidad de la luz, ni la cantidad de horas de luz, porque van a pensar que comienza el otoño. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Ay, no me preparé mate yo. Con el tema de internet que no tenía, estaba loca y no me preparé mate. Profe, y en caso de que haya un problema, ¿no? En la granja, sí. Se cortó la luz, el equipo no funciona, ¿qué lapso de tiempo tengo entre que
que le afecte a la gallina el tiempo sin luz. No sé si me explico. Sí, igualmente no es que le estamos otorgando 24 horas de luz a la gallina, ¿sí? Vamos a tener un periodo de 16, eso lo vamos a ver después. Entonces esto nos va a ver, no es que estamos manejando 24 horas sí o sí que tienen que tener luz. Entonces nos va a dar un tiempo de changüí, por decirlo de alguna manera, para manejar esta situación. Pero ahora lo vamos a ver, si querés, si no se volvió a entender en el transcurso de la clase, lo volvemos a explicar, ¿sí? Pero para que avancemos un poquito más y vean los planes de luz, que por ahí, como ya les digo, no van a tener en algunos momentos, van a tener 24 o 22 horas de luz, que son en la cría nada más, cuando llega la pollita bebé, pero después no. Entonces, bueno, no hace tanto la diferencia, ¿sí? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna duda con respecto a esto? A la diapositiva 20, la clave. Bueno, como diría Nay, esto es pregunta de parcial, así que espero que lo hayan entendido. Muy bien. Acá les voy a explicar rápidamente dos experiencias para que vean cómo podemos nosotros manejar cuando inicia postura una gallina, o la madurez sexual, de acuerdo a los diferentes manejos de luz. Esto está sacado de un libro bastante viejo que está en la cátedra, obviamente ya no se utiliza, pero bueno, a los fines prácticos de la clase está bueno para que ustedes visualicen esto, que nosotros manejando la luz podemos determinar cuándo llegan a la madurez sexual, cuándo llegan a poner huevo las gallinas y demás. Acá hay 4 lotes de pollitas, uno es este, uno es este, uno es este y el otro es este. Estos son los 4 lotes de pollitas. El primer lote de pollitas, fue estimulado durante 6 horas durante toda la cría y la recría hasta que rompió postura. ¿Que cuándo fue? En el día 158, es decir, a las 22,5 semanas. Lo mismo hicieron con otro lote de pollitas, pero dándole 22 horas de luz permanentemente durante toda la cría y la recría hasta que rompió postura al día 151, una semana antes, 21,7 semanas. El otro lote de pollitas le dieron luz, el primer día de la crianza le dieron 22 horas y después le fueron descendiendo durante 15 minutos o 30 minutos por semana hasta llegar al día 120 o al mes 4, y ahí se lo dieron durante 6 horas de forma constante a esa luz. Fíjense qué pasó. Ah, no, perdón, lo hice al revés. Fíjense que rompieron postura a las 24,1 semanas. Y esta que está acá, al revés. Acá rompieron totalmente la regla en la que no hay que subirle a las pollitas que están en recría la luz, ¿sí? Acá rompieron esa ley e hicieron, a partir de le dieron 6 horas al inicio, le fueron aumentando durante 15 minutos, media hora, hasta el mes 4, al día 120, y ahí se le dieron durante 22 horas seguidas, constantemente luz, y rompieron postura a la 19,4 semanas. Entonces, con esta experiencia podemos decir que tanto en las ponedoras, en las reproductoras, manejando la iluminación, vamos a poder adelantar o retrasar, siempre dentro de los parámetros que se puedan, ¿no? De los límites de la especie. Vamos a poder retrasar o adelantar la madurez sexual, el inicio de la postura y también la duración. Y eso es importante, y después lo vamos a ver por qué.
Lo mismo con esta experiencia, también vamos a explicar rápidamente. Acá se evaluó el porcentaje de postura y el peso del huevo cuando en 3 lotes de gallinas. La primera fue estimulada a las 15 semanas, el segundo lote a las 18 semanas y el tercer lote a las 21 semanas. ¿Sí? Y fíjense que la gallinita que fue estimulada, o la pollita que fue estimulada a las 15 semanas, ya a las 18 o 20 semanas ya tenían un 30% de postura. Pero fíjense que cuando deben llegar al pico de postura, que es a la semana 27 o 29, tienen un 93% de postura, o sea, no llegaron al pico. La semana 30 33, otra vez 93. Y después empieza a la semana 34, 37, empieza a caer, pero empieza a caer bastante rápidamente. ¿Se acuerdan que Miguel les había mostrado? Me encanta porque yo estoy haciendo, no tengo prendida la cámara, pero estoy haciendo con las manos para que ustedes me vean. Bueno. Pero ¿se acuerdan que la curva de postura, una vez que llegaba a las 28, 29 semanas, se producía el pico y luego caía despacito, paulatinamente, naturalmente? Eso es lo que nosotros esperamos que suceda. Pero fíjense que esta gallinita, la que fue estimulada antes de tiempo, no llegó al pico de postura y que fue esa curva que va cayendo, que nosotros esperamos que caiga paulatinamente, acá no, acá está cayendo más abruptamente en esta gallina que fue estimulada antes de tiempo. No así, esperen que está entrando alguien. Muy bien. Muy bien. No así en esta gallina que fue estimulada a las 21 semanas. Fíjense que acá sí llegó al pico de postura y que fue cayendo paulatinamente. Fíjense la diferencia. A las 38 y 41 semanas, acá tienen un 85% de postura y acá un 80%. ¿Sí? Lo mismo con el tamaño del huevo. Fíjense que una gallina que fue estimulada a las 15 semanas va a producir un huevo bastante pequeño. Fíjense en el pico de postura, está en 52,9 gramos y la que está la que fue estimulada a las 21 semanas está en un 55. ¿Sí? O sea, van a producir huevos más grandes la gallina que es corporalmente más grande. ¿Se entendió? Y acá está para responderle a la compañera que hizo la pregunta hoy, ¿qué pasa si fotoestimulamos tempranamente a una pollita? Acá están, ¿qué sucede? Primero vamos a tener huevos muy pequeños para comercializar o para incubar. Esto es muy importante. A la hora, cuando vean incubación, van a ver que los huevos se incuban dentro de un peso, de un rango de peso. Si son muy chiquitos, no se pueden incubar. Si son muy grandes, tampoco, porque lo más probable es que tengan doble yema. Tampoco se pueden incubar. Se pueden producir ovulaciones múltiples, huevos doble yema, ¿sí? Porque la gallina todavía no está preparada fisiológicamente, su sistema reproductivo no está preparado para esto. Entonces es muy probable que se produzcan ovulaciones múltiples. Y esto va a generar un huevo doble yema. Y un huevo doble yema pesa arriba de 70 gramos. Y esto en una polla chica, básicamente es como que va en un 90% de probabilidad que vaya a prolapso de cloaca. ¿Sí? También va a haber ovulaciones ectópicas. Por este tipo de ovulaciones múltiples también se puede llegar a producir una ovulación ectópica, que es decir que el infundíbulo, que ahora van a ver con Vero si se pudo conectar, el infundíbulo no va a captar al folículo que caiga, ¿sí? Entonces va a caer en la cavidad visceral de la gallina y esto también va a la pérdida de la gallina porque se produce una peritonitis. Va a haber un adelgazamiento temprano de las gallinas porque están produciendo, están removiendo calcio del hueso. La verdad que pobre gallinita va a ser una gallinita flaca.
va a haber una baja persistencia, esta curva que nosotros decíamos no se va a ir manteniendo, no va a caer paulatinamente, sino va a caer más abruptamente, y esto de la rápida refractariedad también da como resultado esta caída de esta curva más rápidamente. ¿Qué es esto de la rápida refractariedad? Nosotros decíamos hoy, cuando explicábamos esa imagen del hipotálamo, del eje hipotálamo hipófisis gonadal, que había un feedback ahí en ese gráfico, ¿no? Entonces, cuando había mucha cantidad de hormona folicular, o sea, de estrógenos, progesterona, como que le mandaban un aviso a la hipófisis diciendo no me mandes más FSH y LH, entonces la hipófisis también le decía lo mismo al hipotálamo para que no mande GnRH, porque la gallina en un momento necesita descansar. Entonces se hace refractaria a la luz, pero esto nosotros esperamos que suceda a las semanas 50 o a las semanas 60 de postura. Entonces, como que naturalmente esa curva va cayendo por este motivo, porque la gallina en un momento dice, me están cachando, o sea, esto no, o sea, primavera, durante todo el año, no está bueno. Entonces, y siempre acordémonos que la reproducción es una situación de lujo en los animales. Entonces, cuando ya va en detrimento de su propio bienestar físico, la gallina necesita frenar. ¿Y cómo frena? Bueno, haciéndose refractaria a la luz. El tema es que cuando nosotros estimulamos a una pollita antes de tiempo, se hace refractaria a la luz, es decir, si nosotros esperamos que se haga refractaria a la luz, tipo semana 55, 60, y se va a hacer refractaria mucho antes, ¿sí? Entonces vamos a tener una pérdida económica bastante grande, ¿sí? Muy bien. Esta es la intensidad de luz que se recomienda en producción, ¿sí? Pollos parrilleros, además de decir que necesitan luces frías para mantenerse tranquilos, bastante panchos, que hagan que solamente coman, pobrecito, se utiliza una intensidad de lux de 5 a 10 lux. En ponedoras, ya cuando estamos en producción, o sea, luego de la semana 20, vamos a tener 40 lux. Y en reproductores, de 60 a 70 lux. Necesitan un poquito más los reproductores, ¿sí? Pero bueno, esta es una curva de los luxes, cómo se distribuyen en toda la producción. Fíjense que cuando llega la pollita al establecimiento, para que encuentre los implementos, o sea, el comedero, los bebederos, que se adapte al ambiente, y va a necesitar unos 40 lux más o menos, y después se lo vamos a ir disminuyendo más o menos en la semana 4. Ya la semana 4 le vamos a otorgar 5 a 10 lux de forma constante. Recuerden que en la cría no teníamos que darle, no teníamos que aumentarle la luz a partir de la semana 10, pero después cuando ya empieza en prepostura, ahí se la vamos a ir aumentando de a poquito hasta llegar a los 40 lux, ¿sí? Muy bien. Esto es importante. Por ejemplo, esto es un galpón absolutamente cerrado, donde nosotros le proporcionamos la luz todo el tiempo. Pero fíjense que si todos los focos estuvieran a la misma altura, esta pollita que está acá arriba no recibiría la misma luz que esta. Entonces lo que se realiza es poner a diferentes niveles en forma de zigzag. No sé si se nota que esta luz no está a la misma altura que esta. Este foquito, ¿sí? Este foquito no está a la misma altura que este. Porque para que esta gallina, fíjense que esta gallina también reciben bastante buena luz. Pero gracias a Dios están por estos foquitos, ¿se entiende? Entonces, bueno, si nosotros medimos con un luxómetro la cantidad de luz que hay acá arriba, la cantidad que hay de luz en el centro y acá abajo del todo, nosotros esperamos que tengan esta diferencia. O sea, en el nivel superior, donde están más cerca de todas las luces, van a tener un 37,
37 lux, en el centro un 25 y el inferior no tiene que haber menos de 17. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que nosotros esperamos que suceda. Ahí está entrando otra persona. Muy bien. Así que bueno, sí, o sea, sí, va a haber diferencias entre esta gallina y la de acá abajo en cuanto a estimulación. Pero bueno, esto es lo que nosotros esperamos que suceda. Y ahora se viene la parte más complicada de la clase, que son la explicación de los planes de luz. Esta imagen representa lo que sucede en estas latitudes. Nosotros vamos a tener, como ya lo dijimos, 4 estaciones, ¿sí? Que están representadas por esto, por esto, por esto, por esto. No así en el Ecuador. En el Ecuador va a haber 12 horas de luz constantes durante todo el año. Pero como nosotros no tenemos una luz constante durante todo el año, necesitamos sí o sí recurrir a la luz artificial para nuestros planes de luz. El tema acá es si crío a las aves con luz natural o si les aplico un plan de luz. Esta es la pregunta del millón, la que le vamos a realizar siempre. ¿Y qué me van a responder ustedes? Y depende. Depende qué tipo de galpón tenga, porque si tengo un galpón totalmente cerrado, y sí, no me va a quedar otra que aplicar un plan de luz. El tema es cuando tengo un galpón abierto, donde la luz ingresa desde el exterior. Ahí vamos a tener que tener en cuenta qué está pasando en la naturaleza con esa luz, si va en aumento o si va en disminución de acuerdo a los días. Entonces, llegan las pollitas, no sé, por ejemplo, hoy, 30 de abril, ¿no? Llegan las pollitas. A ver, lo que primero me tengo que preguntar es qué tipo de instalaciones tengo, como dijimos recién. ¿Tengo galpones cerrados o galpones abiertos? Galpones cerrados, o sea, blackouts, que estén automatizados, sin influencias de la luz exterior. O galpones abiertos, en donde influye la luz exterior. En los galpones cerrados vamos a aplicar siempre un plan corto constante. Se denomina plan corto constante. El plan corto constante de por sí, hoy por hoy, está un poco en desuso, pero se ha reversionado, entonces se sigue utilizando, pero modificado, digamos. Pero bueno, nosotros hoy vamos a explicar el plan corto constante que se aplica en los galpones cerrados. O sea, esto es sencillo. En los galpones cerrados vamos a aplicar siempre el plan corto constante modificado. El tema en los galpones abiertos, ¿qué pasa? Ahí nos tenemos que preguntar cómo se comporta la luz natural durante las semanas de la recría en ese momento del año y para esa latitud. Acá ya se las recontra compliqué. Pero básicamente lo que quiere decir es, a ver, a partir de la semana 10 de la pollita, ¿qué está pasando en la naturaleza? ¿La luz va en aumento o va en disminución? ¿Entiende? O sea, nosotros dijimos que en la cría nosotros no queremos que la luz vaya en aumento, porque estaríamos rompiendo la primera de las normas que no tenemos que romper. Entonces, ahí nos preguntamos si va en disminución o va en aumento. Si va en disminución, bueno, no pasa nada, las podemos criar a las pollitas, está hablando de crianza, ¿no? O sea, cría, recría. Las podemos recriar usando la luz natural, porque va a estar en disminución, entonces no se rompería la regla esa que mencionamos en la diapositiva 20. Pero si la luz va en aumento, vamos a tener que sí o sí recurrir a un plan que, por ejemplo, va a ser el plan aumento-reducción. A ver, si ustedes van a la bibliografía, van a encontrar 10.000 millones de planes, pero todos más o menos van a respetar estos planes que les vamos a explicar ahora, nosotros, ¿sí? Nosotros les damos la teoría y después ustedes
ya entendiendo la teoría, pueden hacer el plan que a ustedes se les ocurra, lo que les sea más eficiente en su granja. Pero bueno, nosotros les vamos a brindar las herramientas como para que creen un plan de luz si tienen un galpón cerrado y un plan de luz si tienen un galpón abierto con estas características. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, antes que nada, estamos hablando de cómo se comporta la luz. Bueno, hay páginas, por ejemplo esta que se llama salidaypuestadelsol.com, en donde nosotros podemos fijarnos, acá hay un calendario, y decir, bueno, yo hice estas diapositivas el 13 del 4. Entonces, a ver, el 13 del 4, ¿cómo se comportaba la luz? Bueno, sabemos que está en disminución ahora, ¿no? Que está en disminución hasta el 21 de junio. Bueno, está en disminución, pero ¿cuántas horas de luz hay? Bueno, en ese momento, al día 13, había 11 horas de luz, 17 minutos, 07 segundos. Entonces, estos datos están disponibles en Internet. ¿Y por qué lo digo? Porque después lo vamos a necesitar para uno de los planes. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a ir con el plan más fácil, que es el que vamos a utilizar cuando los galpones sean cerrados, o sea, tipo blackout, que es el plan corto constante. ¿En qué consiste el plan corto constante? En darle las primeras horas de vida y las primeras semanas de vida, fundamentalmente, 12 horas de luz. Por esto, para que encuentren los implementos, tanto los bebederos como los comederos. Y después, luego de la primera semana, le vamos a disminuir abruptamente la luz a 8 horas diarias. Y les vamos a dar 8 horas diarias durante toda la recría, ¿sí? Hasta la semana 20, que en este caso la semana 20 es dura la recría, ¿sí? Y luego acá, seguramente, si este gráfico continuara en semanas, seguramente acá empieza a estimularlas un poquitito cada día, ¿sí? Hasta llegar a 16 horas de luz, por ejemplo, que es lo que se utiliza en una gallina en producción, 16 horas de luz. Pero bueno, esto nos está explicando cómo debemos manejar la luz durante la recría. Bien, ¿se entendió? O sea, se le da 12 horas de luz la primera semana, se disminuye abruptamente a 8 y se la cría con 8 horas de luz constantes hasta la semana 20, hasta que finalice la recría. ¿Sí? O sea, no hay mucho para explicar ahí. Pero bueno, dijimos que ese plan como tal ya no se estaba utilizando así como está. Se lo ha modificado y en las granjas de gallinas ponedoras lo que se utiliza es en galpones cerrados, siempre recuerden que esto es en galpones cerrados, lo que se utiliza es algo parecido. O sea, fíjense que la primera semana de luz, la primera semana de vida será 18 horas de luz, la segunda semana será 16, o sea, no es tan abrupto como en el plan corto constante, sino se le va disminuyendo gradualmente la luz hasta la semana 4. ¿Sí? Total, acá dijimos que la pollita no es sensible a la luz. Entonces, o sea, nosotros le damos, pero más que nada por el tema del ambiente y por el tema de la alimentación y bueno, para que encuentren los bebederos. Pero luego de la semana 4, o sea, ya la semana 5, le damos, esto lo sacamos de un manual de gallinas ponedoras, o sea, esto se utiliza en gallinas ponedoras. Luego se le otorga hasta la semana 15 o 16, se le van a otorgar 9 horas de luz constantes, ¿sí? Esto recuerden que acá se le dan unos 5 a 10 lux. Recuerden el video que les mostré, que lo que eran 5 lux, o sea, nada. Pero ellas están bárbaros porque ellas claramente ven, ¿se acuerda que dijimos? Que es más amplio el espectro de luz que ellas perciben que nosotros. O sea, ellas tienen una máxima absorción que nosotros no tenemos. Luego, a la semana 15 o la semana 16, no me anda el cursor, acá, la semana 15 o la semana 16, las vamos a pesar.
a las gallinitas, a las pollitas. Y si tienen un peso adecuado, las vamos a empezar a estimular con luz paulatinamente hasta llegar a las 16, acá en este caso 15 horas de luz constantes durante toda la producción, ¿sí? A 40 lux. Pero bueno, fíjense que es hasta acá sería el plan corto constante que les mostré recién. Pero bueno, en donde se respeta esto, que bueno, se inicia la producción con varias horas de luz y luego se le otorga un periodo de luz constante durante la recría. Ahí está. Este sacado es parecido, fíjense que no se ha modificado mucho, pero es sacado de otro manual, que este es el manual de Highline, de la línea genética Highline, donde también hacen un manejo de luz. A ellos los que les ha funcionado este manejo de luz intermitente, en donde le dan, por ejemplo, 4 horas de luz, 2 de oscuridad, 4 horas de luz, 2 de oscuridad, así durante la primera semana. ¿Para qué? Para que la pollita se adapte en ese momento a un corte de luz inesperado, que no se asusten y que no haya mortandad porque se asusten. Entonces, Highline lo que propone es eso. Bueno, le damos la primera semana, así 4 horas de luz, 2 de oscuridad, bueno, y así sucesivamente. Luego, en la segunda semana le vamos a dar 20 horas de luz, la tercera semana 18, la cuarta semana 16, la quinta semana 15, la sexta semana 13, y así, ¿no? Pero fíjense que ya a la semana 10, que es la que a nosotros nos importa, se le va a otorgar una luz constante, acá es donde inicia el plan corto constante, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se va a dar durante 9 semanas una luz constante, que en este caso van a ser 10 horas a unos 5 a 15 lux. Acá se las va a pesar, ¿sí? Se las pesa, y si pesan más o menos 1,35 o 1,40 kilogramos, esto no recuerdo si lo saqué de la gallina blanca, o de la Leghorn, o la línea colorada, no recuerdo, pero bueno, está todo en el manual, ¿sí? Si la gallinita pesa 1,350, 1,400, bueno, ahí la puedo estimular. Casualmente, en este momento se transfiere el lote a un galpón de producción. Hasta acá teníamos el galpón de la recría, y acá se transfiere al galpón de producción. Entonces, también es importante esto, que coincidan los lux que manejábamos en el galpón de la recría con el galpón de producción. ¿Sí? Entonces acá transferimos el lote al galpón de producción o de postura, luego que las pesamos, y si el peso está acorde a lo que nosotros esperamos, ahí se les empieza a estimular con luz gradualmente. Acá fíjense que es a la semana 16-17, eso depende siempre de las empresas, ¿no? De lo que recomiende la empresa, y se la va estimulando paulatinamente hasta llegar al pico de postura, más o menos con 15 a 16 horas de luz, con 30 o 40 lux. ¿Se entiende? Bueno, pero fíjense que es más o menos el mismo plan hasta, por ejemplo, hasta acá es el mismo plan, pero bueno, modificado en algunos aspectos. Eso era en galpones cerrados, dijimos, en los galpones en donde nosotros manejamos completamente la luz. El tema y el inconveniente radica cuando tenemos un galpón abierto. Entonces, acá empieza el problema, y si tienen una calculadora ahí a mano, la calculadora del celular, les sugiero que la tengan a mano para que hagan las cuentas conmigo. ¿Qué dijimos entonces? Que nosotros no queremos que en la recría o a partir de la semana 10 la pollita reciba luz en aumento. ¿Por qué? Porque se va a estimular antes de tiempo. Entonces, este plan nosotros los vamos a aplicar
¿Cuándo está sucediendo eso en el ambiente? Cuando los días van en aumento, a partir de 21 de junio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a calcular cuántas horas de luz va a tener el fin de la recría. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, va a tener 11 horas de luz. O sea, nos fijamos en la página, ¿sí? Porque nosotros hoy 30, llega un lote de pollitas, nosotros ya sabemos cuándo van a romper postura. ¿Sí? Todas las cosas están premeditadas en producción. Nosotros sabemos que tal día va a entrar un lote de pollitas nuevos. Bueno, entonces ya sabemos con anticipación esa pollita cuándo esperamos que rompan postura. Si son una gallinita blanca, a las 19 semanas, si es una gallinita de color, a las 20 semanas, pero eso ya se sabe, ya está en los manuales, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que si llega hoy 30 de abril y hay 11 horas de luz, 30 de abril y hay 11 horas de luz, no, perdón, saquen eso lo que acabo de decir. Nosotros hoy llegan el 30. Nos fijamos cuándo van a romper postura, o sea, en 5 meses. Van a romper postura, bueno, nos fijamos en 5 meses cómo va la luz, ¿sí? Entonces, si la luz se comporta en aumento, ahí vamos a aplicar el plan. Y nos fijamos qué cantidad de horas de luz tiene ese día. Si tiene 11 horas de luz, como es en este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que la recría va a tener, bueno, 19 a 20 semanas. Vamos a multiplicar esas 19 semanas por 15 minutos, ¿sí? 15 minutos porque es lo que después vamos a ir reduciéndole por semana. Entonces hacemos 19 por 15 minutos. Y esta multiplicación 19 por 15, que está acá, nos va a dar un resultado de 285. Que lo vamos a dividir por 60, que 60 son la cantidad de minutos que tiene una hora, y nos va a dar este resultado, que es 4,75. ¿Sí? Entonces, multiplicamos la cantidad de semanas que tiene la recría, que nosotros, por ejemplo, una gallina blanca va a tener 19, nosotros esperamos que el fin de la recría sea a la semana 19, lo multiplicamos por 15 minutos, que es lo que después vamos a utilizar para disminuir, eso lo dividimos por 60, que son la cantidad de minutos que tiene una hora, y nos va a dar este valor que es 4,75, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Ese es el tercer paso. Luego, lo que vamos a hacer es, al cálculo, que era cuando nosotros esperábamos que rompan postura la luz, ¿sí? La luz que va a tener ese día, bueno, se lo sumamos, que eran 11, se lo vamos a sumar al valor que obtuvimos recién, a la cuenta que hicimos recién del 19 por 15 dividido 60. 4,75 es lo mismo que decir 4 horas 45 minutos, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar un resultado de 15 horas 45 minutos. ¿Qué es lo que le vamos a aumentar esas 4 horas 45 minutos? Es lo que le vamos a aumentar para que empiece el día 1 con 15 horas 45 minutos y después le vamos a ir disminuyendo paulatinamente durante 15 minutos semanales hasta el fin de la recría, que es cuando nosotros esperamos que empiecen a romper postura. Yo sé que hice lío en un principio, pero capaz que después me pudieron seguir. ¿Se entendió? Es un bodrio, lo sé, pero bueno, traté de hacerlo lo más didácticamente posible, pero bueno, no sé si se entendió al principio, porque hice lío yo. Pero sí, por ejemplo, se entendió. ¿se entendió? ¿Están seguros? Sí. Porque nosotros lo que queremos acá es que la pollita, insisto, no se críe con luz en aumento. Entonces, de esta manera nos estamos garantizando
que la pollita se críe con luz en disminución durante toda la recría, ¿sí? Pero bueno, ahí una compañera dijo que se entendió, así que, pero bueno, después igualmente por ahí surge alguna duda. Bien, este era el cuarto paso. Igualmente acá están escritos los pasos. Primero es averiguar la cantidad de horas de luz que tendrá el día final de la recría. Este dato se encuentra disponible en internet. Luego multiplicamos por 15, luego multiplicamos ese dato por 15 minutos, ¿sí? Luego sumamos la cantidad de horas calculadas en el punto 2 a la hora del punto 1. Bueno, y acá están todas, lo que acabamos de hacer recién, está en esta diapositiva. Muy bien. Y acá hay otros ejemplos que son más para galpones cerrados, ¿sí? Es como si fuera una variación del plan, lo mismo que vimos recién en el plan corto constante. Fíjense que al día 1 y al día 2 le daban 24 horas de luz, al día 3 al día 6, 16 horas de luz, a la semana 2 le daban 14 horas, a la semana 3, 12, a la cuarta semana 10, y después durante la quinta hasta la semana 16 le dieron 9 horas semanales, y después se las fueron aumentando paulatinamente. Lo mismo con los lux, ¿sí? Arrancan con 20, 40 lux, después le dan de 5 a 10, lo que veníamos viendo, y después se la empieza a estimular. ¿Sí? Lo mismo que veníamos diciendo, pero de otra forma, porque lo pueden encontrar de diferentes formas en los planes de iluminación. Esto es lo que mencionábamos de Highline, que es lo que a ellos les ha funcionado, evidentemente, durante la primera semana de vida, es hacer este manejo, que es un manejo de luz intermitente, en donde las pollitas descansan o duermen en estos periodos de que la luz está apagada, ¿sí? Entonces, esto significa que su comportamiento va a estar sincronizado, el comportamiento va a ser más uniforme, y la evaluación de las aves va a ser más fácil, y la mortalidad va a disminuir. Esto, ya les digo, es lo que les funcionó a Highline. Y les recomiendo que se vayan descargando estos manuales, ¿sí? Acá les damos como ejemplo, ¿no? Tenemos el manual de Cobb, el manual de Ross, el manual de Arboracres. Estos son para pollos parrilleros, y estos son para ponedoras. En ambos tenemos la parte de reproductores, ¿sí? Y después, por ejemplo, en Cobb tenemos la guía del manejo del pollo de engorde. O sea, ya que el pollo parrillero tiene su manual. Los padres de este pollo parrillero van a tener su manual. Y lo mismo para ponedoras. Nosotros, los planes que vimos recién, algunos los sacamos de Highline, otros de Loman, ¿sí? Pero estaría bueno que se vayan descargando estos manuales, porque una vez que terminen de la cursada, van a leer un manual de estos y van a decir, ah, sí, ya está, entendí todo. Es como que te termina de cerrar toda la idea si tenías un poco no me sale decirlo así, desordenada la información en la cabeza. Esto lo va a ordenar. Así que yo te los recomiendo que se los vayan bajando, y además, bueno, pueden leer diferentes temas de estos manuales, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegó la clase. Ahora calculo que se vienen las preguntas. Pero bueno, espero que se haya entendido cuando hice el IVA ahí. Si no lo